Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa Secundaria, primer grado. Programación de acuerdo a la página web y televisión. Semana 19, día 3, matemática. Representamos la información mediante gráficos estadísticos. Representa la información mediante gráficos estadísticos. Luego de haber organizado los datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social en tablas de frecuencias, es necesario representar en gráficos estadísticos la información obtenida en los primeros pasos de la recolección y tratamiento de estos datos. Continuaremos el proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social y obtener información sobre el tema de estudio. Para resolver el reto de la situación, hoy desarrollaremos la tercera actividad. 3. Representa la información mediante gráficos estadísticos, léelos e interprétalos. He realizado lo siguiente. En la actividad 1 elaboré la encuesta y la apliqué a una muestra de 30 personas. Observamos el modelo de la encuesta. En la actividad 2 organicé los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. 3. Representa la información mediante gráficos estadísticos. Léelos e interprétalos. Para ello recordaré sobre los gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. El gráfico de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas, y en general para distribución de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras, como se observa, barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre barra y barra. En el eje X o eje horizontal, ubicamos los valores de la variable x1, x2, x3. En el eje vertical o eje Y, ubicamos la frecuencia absoluta. Gráfico circular o de torta, como también se le conoce, representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la porción de cada categoría de la variable respecto al total. Tenemos categoría 1, categoría 2, categoría 3. El gráfico de torta se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, es decir, cualidades, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes, como se observa. Categoría 1, 36%, categoría 2, 18%, categoría 3, 45%. Siempre va acompañado de una leyenda. La leyenda es la que observamos, categoría 1, 2 y 3 con su respectivo color. El gráfico de tortas generalmente se utiliza cuando el número de categorías es pequeño. Cuando el número de categorías es muy grande ya se hace más confuso e incomprensible. Para la obtención del ángulo de cada sector se utiliza la siguiente fórmula. Ángulo del sector, 360 grados entre el número total de datos por la frecuencia absoluta. O también el ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre quienes sufrieron discriminación. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la primera pregunta para elaborar el gráfico de barras. Variable discriminación. Observamos la tabla
valores de la variable sí he sido discriminado, no he sido discriminado. El conteo, la frecuencia absoluta f sub i, la frecuencia relativa h sub i y la frecuencia porcentual. En el gráfico de barras, en el eje X o eje horizontal ubicamos los valores de la variable discriminación. Sí, no. En el eje vertical ubicamos los valores de la frecuencia absoluta. Las barras son rectángulos. El tamaño o altura de la barra es proporcional a la frecuencia absoluta. 10 encuestados sí han sido discriminados. En el gráfico de barras, sí llega hasta el valor de 10. De la tabla, 20 personas encuestadas no han sido discriminados. En el gráfico de barras, no llega hasta 20. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la primera pregunta para realizar el gráfico circular. Variable discriminación. Tenemos la tabla de frecuencias. Para obtener la medida del ángulo de cada sector circular, utilizo la siguiente fórmula. El ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Para el valor sí he sido discriminado. El ángulo del sector se obtiene 10 entre 30, que es la frecuencia relativa, por 360 grados. Resolviendo nos da el ángulo del sector 120 grados. Esto se grafica utilizando un transportador. Para la variable no he sido discriminado. El ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa, es decir, 20 entre 30 por 360. Resolviendo nos da el ángulo del sector igual a 240 grados. Tenemos el gráfico circular o de torta, gráfico 1A, cantidad de personas discriminadas. Interpretamos. El 33% de personas encuestadas responden si he sido discriminado o discriminada. El 67% de personas encuestadas responden no he sido discriminado o discriminada. Del gráfico también se puede interpretar que la tercera parte de los encuestados manifiesta haber sido discriminado en algún momento de su vida. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre cómo se manifestó la discriminación. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la segunda pregunta para elaborar el gráfico de barras. Variable forma de discriminación. En la tabla observamos los valores de la variable x sub i, el conteo, la frecuencia absoluta f sub i, la frecuencia relativa h sub i y la frecuencia porcentual h sub i por ciento. En el gráfico de barras, en el eje X o eje horizontal, ubicamos los valores de la variable sobre cómo se manifestó la discriminación, rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. En el eje vertical ubicamos los valores de la frecuencia absoluta. La altura o tamaño de cada barra es proporcional al valor de la frecuencia absoluta. En la primera barra, la discriminación se manifestó por los rasgos faciales y o físicos. De acuerdo a la frecuencia absoluta es 4. Segunda barra, por discapacidad 1. Color de piel 2. Lugar de procedencia 1. Otro 2. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la segunda pregunta para elaborar el gráfico circular. Variable forma de discriminación. Tenemos la tabla de frecuencias. Para obtener la medida del ángulo de cada sector circular, utilizo la siguiente fórmula.
El ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Como pueden observar, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. 4 entre 10 nos da 0,4 y así podemos verificar el resto. Para calcular el primer sector circular sobre los rasgos faciales y o físicos, multiplicamos la frecuencia relativa 0,4 por 360, nos da ángulo del sector 144 grados. Para calcular el sector circular que corresponde a la discapacidad, multiplicamos la frecuencia relativa 0,1 por 360 grados. Nos da 36 grados, como se observa. Para calcular el sector circular de la variable color de piel, multiplicamos la frecuencia relativa 0,2 por 360 grados, nos da 72 grados. Para calcular el sector circular de la variable lugar de procedencia, se multiplica la frecuencia relativa 0,1 por 360 grados. Equivale a la variable discapacidad. Es igual a 36 grados. Para calcular el sector circular de la variable otro, multiplicamos la frecuencia relativa 0,2 por 360 grados, que es igual a la variable color de piel. 0,2 por 360 nos da 72 grados. Para construir el gráfico circular con los ángulos correspondientes se utiliza un transportador. Interpretamos el gráfico. El 40% de personas encuestadas fueron discriminados por sus rasgos faciales y o físicos. El 10% por discapacidad. El 20% por color de piel. El 10% por lugar de procedencia. Y el 20% por otros motivos. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre dónde se manifestó la discriminación. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la tercera pregunta para construir el gráfico de barras. Variable ámbito de discriminación. Tenemos la tabla de frecuencias. En el gráfico de barras, en el eje X o eje horizontal, ubicamos los valores de la variable ámbito de discriminación, escuela, espacios públicos, lugares de consumo. En el eje vertical o eje Y, ubicamos la frecuencia absoluta. Interpretamos la primera barra. La altura o tamaño de la barra es proporcional a la frecuencia absoluta. La discriminación se dio en la escuela 7, en espacios públicos 1, en lugares de consumo 2. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la tercera pregunta para construir el gráfico circular. Variable ámbito de discriminación. Tenemos la tabla de frecuencias. Para obtener la medida del ángulo de cada sector circular, utilizo la siguiente fórmula. El ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Calculamos el ángulo del sector para la variable escuela. Es igual a la frecuencia relativa 0,7 por 360 grados. Resolviendo nos da el ángulo del sector 252 grados. Con un transportador medimos y calculamos exactamente el ángulo del sector circular de la variable escuela. Calculamos el ángulo del sector de la variable espacios públicos. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,1 por 360 grados. Resolviendo nos da 36 grados. Graficamos. Calculamos el ángulo del sector de la variable lugares de consumo.
Multiplicamos la frecuencia relativa 0,2 por 360 grados. Nos da como resultado el ángulo del sector 72 grados. No olviden utilizar el transportador para medir los ángulos de cada sector circular. Del gráfico circular interpretamos que el 70% de personas fueron discriminados en la escuela, el 10% en espacios públicos, el 20% en lugares de consumo. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre si tu entorno causa o promueve la discriminación. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la cuarta pregunta para elaborar el gráfico de barras. Variable entorno. En el eje horizontal o eje X ubicamos los valores de la variable entorno. Sí, no. En el eje vertical o eje Y ubicamos las frecuencias absolutas. En la primera barra sí han discriminado 17. En la segunda barra no han discriminado 13. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la cuarta pregunta para elaborar el gráfico circular. Variable entorno. Tenemos la tabla de frecuencias. Para calcular el ángulo de cada sector circular, utilizamos la fórmula ángulo del sector es igual a frecuencia relativa por 360 grados. Calculamos el ángulo del sector circular que corresponde a la variable si han discriminado. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,57, es decir, 17 entre 30 por 360 grados. Resolviendo nos da el ángulo del sector. Con un transportador medimos el ángulo y graficamos. Ahora calculamos el ángulo del sector circular que corresponde a la variable no han discriminado. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,43, que equivale a decir 13 entre 30 por 360 grados. Resolviendo nos da el ángulo del sector igual a 156 grados. Con un transportador graficamos correctamente. Del gráfico interpreto que el 57% de los encuestados respondieron que en su entorno familiar y amical han sido discriminados, mientras que un 43% menciona que sus amigos y familiares no discriminan. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.